acá vamos a tener las audiciones del doctor Sánchez los días sábados. Cuando podemos lo grabamos y lo subimos para que escuchen y que vayamos aprendiendo. Y toda la corrupción y todos los problemas que tenemos con nuestros gobernantes, ¿no? Acá va el caso exclusivo de Uruguay, pero no es diferente a los de los demás países. Buen día, Laura. Sí, efectivamente ha sido una semana de mucho trabajo para quien está hablando, y quisiera primero ponerlos al tanto a usted y a los amigos que nos escuchan, que en el día de ayer efectivamente la doctora Ferreira, titular del Juzgado Letrado de Toledo, procesó con prisión por el delito de homicidio culposo calificado por el resultado pluralidad de muerte a los dos propietarios de la empresa del depósito fábrica de Toledo, en el que fallecieran 4 jóvenes operarios. Yo soy el defensor, el letrado patrocinante de la familia de Damián Fagián, jovencito de 20 años, único hijo, que por supuesto ustedes comprenderán que esa familia quedó absolutamente destruida. El procesamiento se produce porque por parte de los propietarios del establecimiento de la fábrica de depósitos se trabajó con negligencia y violación de los reglamentos y leyes aplicables para el tipo de funcionamiento del establecimiento comercial que allí se desempeñaba. No tenía las habilitaciones de bomberos, no tenía la infraestructura adecuada y además, fundamentalmente, se manipulaba los elementos pirotécnicos fuera del embalaje de fábrica, y ello nos permite entonces calificar ya no solamente como depósito ese lugar físico, sino que al haber manipulación de los juegos pirotécnicos, los elementos pirotécnicos, había allí una suerte de fabricación, porque se reparaban los cohetes, los volcanes que estaban deteriorados, y eso hacía que se derramara pólvora, la cual después quedaba suspendida en el aire y generaba una atmósfera explosiva que en definitiva terminó con la deflagración que produjo la muerte de estos operarios, los cuales por lo menos algunos de ellos trataron de alcanzar la puerta. La puerta no era la adecuada que establecía la reglamentación de bomberos, que es una puerta batiente, para que de esa manera la evacuación rápida del establecimiento en caso de foco ígneo fuera lo más fácil y accesible posible. Todo esto determinó entonces que el Ministerio Público y la sentenciante encontraran elementos de semipena prueba para comenzar el proceso penal contra estos empresarios, y por la naturaleza de los hechos, por el tipo de pena a recaer, que seguramente será pena superior a los 2 años de penitenciaría, se dispuso la medida cautelar de la prisión preventiva de los empresarios. En las familias, dentro del dolor irreparable, porque esta prisión por supuesto no cambia la situación de la desaparición física de estos jóvenes hijos de familia, de todas maneras había un espíritu, una situación emocional de cierto alivio por entender que la justicia había operado en forma adecuada. Lo mismo pasa con el letrado que los patrocina y con el resto de los abogados defensores que patrocinan a las otras familias, como es el estudio del doctor Balbi y de la Valle y el estudio del doctor López Goldaracena. Bueno, esa fue una de las situaciones que vivimos. Luego les quiero contar que atento a la forma en que se está conduciendo el presidente de la República y un conjunto de ministros con respecto a la negociación de bienes públicos, de recursos naturales que son del pueblo uruguayo. Me estoy refiriendo a las negociaciones con UPM. Nosotros entendemos que la metodología y la forma en que está operando el señor presidente de la República no
solamente viola la Constitución y la ley, sino que tiene apariencia delictiva, en la medida que esa conducta del presidente es secundada por ministros, secretarios de la presidencia, y de la misma se aprovechan los directores de UPM. La denuncia por abuso de funciones y por delito contra la patria, previsto en el artículo 132 del Código Penal, también está dirigida a los directores de UPM, los cuales, y esto es anecdótico, inmediatamente contrataron los servicios de un abogado defensor, y da la casualidad que el abogado defensor contratado es el abogado de los empresarios procesados en el día de ayer. Por lo tanto, tuvimos una charla con el abogado defensor de los directores de UPM, quien me comentó que efectivamente los directores ya lo habían puesto al tanto de mi denuncia y ya habían contratado sus servicios profesionales. Me estoy refiriendo al doctor Jorge Pereira Yurman. Yo quiero explicitarles en esta audición los motivos de la denuncia, pero no sin antes decirles que si ustedes acceden al diario El País del día de hoy, advertirán que las rencillas internas que se producen en el interior del Frente Amplio no hacen más que confirmar las denuncias que ha protagonizado el doctor Salle en los últimos tiempos. Es más, yo diría que en las rencillas internas, los distintos grupos, las distintas facciones del Frente Amplio utilizan las denuncias del doctor Salle para pasarse factura, para reprocharse conductas que en definitiva son todas perjudiciales para el pueblo uruguayo, y eso es lo más lastimoso que lamentablemente constatamos, los particulares ajenos a la administración de gobierno. Si ustedes leen el diario El País del día de hoy, advertirán que Danilo Astori, ya lo había hecho también en Búsqueda del día jueves, le reprocha al MPP, le reprocha al gobierno de Mujica el déficit fiscal. Habla de que durante el periodo de Mujica se dio un déficit fiscal en ascenso y que dentro de ese ascenso del déficit fiscal jugaron un rol, una gravitación preponderante, la mala gestión de las empresas públicas. Ahora, lo primero que nosotros tenemos que razonar es lo siguiente, y es preguntarnos, este señor, el actual ministro de Economía y Finanzas, ¿estaba en la Antártida durante el gobierno de Mujica? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no estaba en la Antártida? ¿Verdad que participaba activamente del gobierno de Mujica en un puesto clave? ¿Verdad que el equipo económico del gobierno de Mujica respondía a las directivas del vicepresidente Astori, y que por lo tanto, digamos, la responsabilidad de esa mala gestión la tiene directamente también Astori? Yo les quiero decir lo siguiente: esto se produce, estas rencillas internas que dejan en descubierto la fundamentación real, fáctica y jurídica de nuestra denuncia por los saqueos que sufrieron las empresas públicas uruguayas, fundamentalmente el saqueo que sufrió ANCAP con la presidencia del actual presidente interino de la República, Raúl Sendic, deben ser investigadas en profundidad, con celeridad, tempestivamente, cosa que no ha acontecido. Nosotros en cada una de estas denuncias que teníamos presentadas, tratando de preservar los intereses del pueblo uruguayo, cuando se producen este tipo de declaraciones, que son declaraciones que encierran una confesión, inmediatamente las presentamos en el juzgado donde tenemos incoadas, es decir, en trámite nuestras denuncias correspondientes. En ese sentido, por ejemplo, con respecto a la denuncia de UPM,
también Astori hizo declaraciones muy importantes. ¿Por qué? Las declaraciones las hizo en búsqueda, porque dijo que en las negociaciones con UPM estaban en juego las futuras generaciones, porque se refirió a la proyección de las consecuencias económicas y financieras que tenían precisamente este proyecto de inversión. ¿Y por qué hizo referencia a ello? Porque las exigencias de exoneraciones tributarias y las exigencias de inversión en infraestructura que hacen los finlandeses es cuantiosa. Es cuantiosa. Ahora, observen lo siguiente. Partimos de la base de que estas aceleraciones son confesiones de quienes están en el gobierno, quienes tienen la administración de gobierno. Son inversiones que exigen al Estado exoneraciones y gastos, como acabo de decir, cuantiosos. Se refieren además a recursos naturales geoestratégicos, es decir, recursos importantísimos para la vida de la población del país, como es el agua dulce o como es, por ejemplo, la tierra y el aire. La pregunta es, señores, ¿ustedes están conformes con que el presidente de la República, que en definitiva es un representante del pueblo, actúe en la clandestinidad, en el secretismo, en la opacidad, en la absoluta confidencialidad, cuando en realidad lo que está negociando son recursos, cuando en realidad está negociando el futuro de las generaciones del Uruguay? Yo pienso que en ningún artículo de la Constitución de la República se le autoriza al presidente que maneje los recursos económicos, financieros y naturales del país como que fueran bienes propios, como que fueran los instrumentos de la clínica Cor que él puede vender y comprar a voluntad. El señor presidente de la República, a diferencia de los particulares, puede hacer todo lo que la Constitución y la ley le habilita a realizar. En cambio, el particular está amparado por un principio, que es el de poder hacer todo lo que la ley no le prohíbe. Es decir, hay un criterio muy amplio para el privado. El privado puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe. El funcionario público puede hacer lo que la ley solamente le habilita, le permite realizar dentro de su función y de su ámbito competencial. De esta manera, nosotros advertimos que la forma en que está procediendo el señor presidente de la República, secundado por el secretario de la Presidencia, por el ministro de Transporte y Obras Públicas, por la ministra de Industria y Comercio, por la ministra de Medio Ambiente, excede largamente, ¿verdad?, las facultades, las potestades del ámbito competencial. Es más, yo diría que no es que excede, no está previsto, es decir, están actuando totalmente fuera de la Constitución y de la ley. Y son conscientes de que están actuando fuera de la Constitución y de la ley. Entonces, desde nuestro punto de vista, está configurado el delito de abuso de función. Y así lo hemos denunciado. Pero no queda allí la conducta aparentemente criminal del presidente Tabaré Vázquez. Se extiende a otro delito, un delito contra la familia. ¿Saben por qué? Porque el estatuto jurídico en el que contextualizan su actuación estas corporaciones multinacionales afecta a la soberanía nacional. Porque la zona franca es verdaderamente una suerte de territorio finlandés enclavado en el Uruguay. Entonces nosotros decimos que las atribuciones, el contexto jurídico en que se asientan aquí estas corporaciones constituyen una suerte de desmembración de la soberanía nacional. Y eso está previsto en el artículo 132 del Código Penal. Por eso lo incluimos en nuestra denuncia. Sentimos que estos enclaves extranjeros en territorio nacional nos llevan a un desmembramiento del mismo, a una afectación de la soberanía absolutamente insoportable e incompatible
con el concepto de república. Y por eso hacemos la denuncia. Señores, lo que nos exigen los finlandeses, lo que exige las corporaciones actualmente a nivel mundial, es absolutamente abusivo. Nos exigen exoneraciones y nos exigen gastos para que les arreglemos las carreteras y le hagamos las vías férreas para ellos maximizar las ganancias capitalistas. Nos extorsionan de esa manera, o de lo contrario, además de extorsionarnos, yo sospecho que utilizan otra metodología muy común, la que estamos viendo, por ejemplo, en el Lavallato con Odebrecht, que es lisa y llanamente la de coimear a los gobernantes. Yo tengo el derecho de sospechar que estos gobernantes que yo he denunciado, sospecho que están coimeados. Voy a reiterar, la forma en que el presidente Tabaré Vázquez está negociando, la forma en que le falta el respeto al pueblo uruguayo y siente una total subestimación por el mismo, llegando al extremo de decirnos que nos va a poner en conocimiento de las obligaciones que nos hizo asumir después de firmado el contrato, es una reverenda irrespetuosidad, es una subestimación total del representante hacia los representados. Y esa forma de actuar y esa desvergüenza con la que se maneja el presidente de la República a mí me permite sospechar de que puede existir coima por parte de los empresarios de UPM respecto a los gobernantes que están negociando en la clandestinidad. Claro, es difícil de probar, por eso nosotros apelamos a la figura del abuso de funciones que está claramente delineada en el comportamiento fáctico del presidente y sus secretarios de Estado. Ahora bien, yo les decía que estas cargas que nos obliga a tomar la corporación finlandesa supone el compromiso del futuro de las generaciones venideras del país. Y en las rencillas internas que se generaron en el Frente Amplio por la declaración de Astori, enrostrándole al MPP los desfalcos, los saqueos, los crímenes cometidos en la administración de las empresas públicas, el MPP le responde. Y le responde diciendo que el déficit fiscal en realidad también se genera por las exoneraciones tributarias que Astori le ha dado a las corporaciones multinacionales. Lo cual es cierto. Ahora, adviertan lo siguiente. Estas rencillas internas lo único que hacen es confirmar las críticas y las denuncias del doctor Sacchi, porque ambas son ciertas. Es cierto que saquearon las empresas públicas y es cierto que las exoneraciones tributarias a las corporaciones implicaron largamente el 3.5 del PBI nacional. Es decir, quiero que entiendan lo siguiente: cuando nosotros dedicamos miles de millones de dólares que no se cobran a las corporaciones, como el gasto público es rígido, cuando digo rígido me refiero a que no se puede aminorar en forma sustancial, porque usted tiene que pagar los sueldos, porque usted tiene que pagar las jubilaciones, porque usted tiene que pagar el funcionamiento, porque usted tiene que pagar fundamentalmente, y es lo primero que debí decir, los compromisos internacionales, los intereses a los bancos extranjeros y a los organismos multilaterales de crédito. Entonces usted tiene un gasto rígido. Si usted le exonera a la oligarquía finlandesa el 3.5 del PBI, se lo tiene que cargar al pueblo uruguayo. Y es lo que ha hecho este gobierno. Este gobierno es un gobierno que reparte y fomenta la inequidad. Le quita a la clase media, le quita al trabajador, le quita al pobre para darle a quién, a la oligarquía finlandesa, a las grandes corporaciones occidentales que vienen a asentarse en el país. Redistribuyen, por supuesto que redistribuyen, pero redistribuyen perversamente, sacándole al pueblo uruguayo para enriquecer el bolsillo de la oligarquía extranjera. Una política verdaderamente perversa. No lo digo yo,
que quede claro, lo dice el Pacha Sánchez del MPP, es lo que le enrostró a Astori. Y a su vez no lo dice Salle, lo del saqueo de ANCAP, lo dice Astori. Y Astori dice algo más en el semanario Búsqueda. Dice que hay que mirar con lupa las negociaciones de Tabaré Vázquez. Claro, él quedó afuera, ¿no? Entonces por eso pide mirarlos con lupa. Pero ¿saben qué? Se equivoca el ministro Astori. No es él que las tiene que mirar con lupa. Él forma parte del problema. Él es poder ejecutivo. Él fomentó las exoneraciones y fomentó los desfalcos en las empresas públicas por no controlar. Los que tenemos que mirar con lupa esos negociados oscuros y clandestinos somos los uruguayos, todos y cada uno de nosotros. ¿Y saben cómo el pueblo uruguayo mira las negociaciones de esta naturaleza? Aplicando la ley, aplicando la Constitución. ¿Y qué dice la ley y qué dice la Constitución? Le obliga al presidente de la República y a su gobierno que cuando los negocios refieran a bienes públicos, tiene que transitar por los mecanismos legales de contralor, cristalicidad y transparencia, que son las licitaciones públicas internacionales. Todo este negocio de UPM debe hacerse bajo el sistema de licitación pública internacional, absolutamente cristalino y transparente. ¿Por qué las corporaciones se han enfrascado en un proceso de desconstitucionalización de los Estados-nación? Porque quieren operar como operó Odebrecht, porque quieren operar como operaron los bancos privados en nuestro país. Un contrato secreto, confidencial, privado con Tabaré Vázquez, por el cual, y Mujica, perdón, primero con Mujica y Tabaré Vázquez, por el cual lograron una ley absolutamente inconstitucional que establece una esclavitud frente a los bancos, por el cual se obliga a todos los uruguayos a aceptar sí o sí la intermediación de las instituciones financieras en las negociaciones, en las retribuciones, en dinero, evitando que sean en efectivo para obligar a la utilización de mecanismos tecnotrónicos como el dinero electrónico o las tarjetas de crédito y de débito. Una ley, vuelvo a repetir, absolutamente inconstitucional, pero que es fruto de un contrato que también tiene características clandestinas, secretas. Es la metodología que quieren las corporaciones, los oligopolios. Y es la metodología que observan los gobiernos proclives a la corrupción, proclives a la coima. Por eso nos tenemos que oponer tenazmente a esta metodología de actuación de nuestros gobernantes. Y en ese sentido, amigos, nosotros hemos implementado algunas medidas. Por ejemplo, la denuncia penal de UPM. Por ejemplo, el movimiento contra la bancarización obligatoria. Y voy a utilizar estos escasos minutos que me quedan para informarles que el movimiento va viento en popa, que el día lunes tengo una entrevista en la Corte Electoral con asesores legales de la Corte Electoral para ya delinear el formato de las papeletas que se utilizarán y que viajarán a todos los rincones del país para que los ciudadanos estampen su firma para reconquistar la libertad que fue conculcada, que fue entregada por Mujica y Tabaré Vázquez en una ley absolutamente inconstitucional. Y que a través de una reforma de la Constitución que se plebiscita en las elecciones del 2019, con un agregado al artículo 52 de la Constitución que prohíba la bancarización obligatoria y que permita optar a los ciudadanos por el efectivo en cualquier transacción de carácter económica o financiera, de cualquier monto, reconquistar la libertad de contratación, reconquistar el derecho a la propiedad privada, porque esta ley también afecta a la propiedad privada, porque hace que cualquier movimiento de los bancos, con los bancos, se torne en algún momento oneroso, y esa onerosidad nos la impone el Estado. Bien, con este artículo, con este agregado al artículo 52, romperemos los grilletes
que en forma perversa y a mi juicio también con apariencia criminal, Mujica y Vázquez le han puesto a todos y cada uno de los uruguayos. El doctor Salles se compromete con toda su energía a seguir luchando contra un gobierno caracterizado por la corrupción, caracterizado por una redistribución de las riquezas absolutamente perverso. Un gobierno que le quita al pobre, que le quita a la clase media, que busca exterminar a la clase media, que busca exterminar al comerciante mediano y chico, que busca exterminar la industria nacional para entregárselo todo a las grandes corporaciones. El próximo sábado, seguramente tendremos más noticias con respecto a la evolución del movimiento contra la bancarización, y yo creo que en breve vamos a estar por Paysandú llevando las papeletas para firmar contra la esclavitud banquera. Ha sido un gusto, Laura, estar en contacto con ustedes. Bueno, igual para nosotros aquí en Radio, felicidades, doctor, como siempre muy amable. Nos reencontraremos el próximo sábado. Muchas gracias. Hasta el sábado. 9 de la mañana con... Bueno, terminado acá la locución de los sábados del doctor Gustavo Salles, como siempre poniéndonos en vereda o en tapete lo que pasa en Uruguay. Como siempre decimos acá en Movimiento a la Acción Directa, no es diferente de lo que pasa en cualquier país nuestro. La corrupción, las coimas, los funcionarios de espaldas al pueblo con sus intereses y custodiando los intereses de los ricos, intereses foráneos por lo general, pero como siempre decimos, no es exclusivo de Uruguay. Hoy habló el doctor de Uruguay, pero en nuestros países pasa, si no es lo mismo, parecido. Como siempre decimos, diferentes quizá renglones, pero los experimentos de los megarricos, como se dice acá, en cada país le van poniendo un tinte diferente, ¿no? Pero cuando van a negociar con las empresas grandes, las corporaciones, las megacorporaciones, pasan cosas como están esos detalles, que algún dinero que se va a algún bolsillo, pero lo más perjudicial es que entregan los recursos de nuestros países, como puede ser de México, su petróleo, Argentina, bueno, la parte del campo, bueno, en este caso en Uruguay con el tema del agua, porque en realidad la pastera lo que hace es contaminar el agua, así que, y después Chile también con lo suyo, Bolivia con sus minerales, Chile lo mismo, y bueno, así cada país, bueno, Brasil en general también con las exacciones que hacen las empresas. Así que bueno, por eso tenemos que estar atentos, y estas cosas son las que van sumando sus granitos de arena para ir viendo, ¿no? Ir viendo cómo se maneja el nuevo orden mundial, la globalización extrema, la síntesis de la globalización, y bueno, estos son elementos que nos ayudan a pensar con el cerebro propio. Nada más, muchas gracias, nos vemos en la próxima.